Bien, queridos hermanos, capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, versículo 15. Ustedes ya saben que le hemos puesto por título a esta serie de predicaciones expositivas el Evangelio eterno de la culpa a la gloria. Y el título de este sermón es un título breve, pero que intenta confrontarnos en cierta manera ya desde entrada, y es el señorío que define tu vida. Hay palabras que hoy vamos a usar, que vamos a escuchar: señorío, esclavitud, son palabras que aparecen en nuestro texto y que van a ser muy resonantes en nuestras mentes y nuestros corazones. Así que le invito una vez más y leemos versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. La verdad, tremendo pasaje. Si tuviéramos que abarcar todo el contenido de esta línea de pensamiento, tendríamos que extendernos hasta el versículo 6, pero sería muy ambicioso poder abarcar una extensión tan amplia en un solo sermón. Así que lo que continúa, porque hay dos metáforas, hay dos analogías en esta línea de pensamiento que viene explayando el apóstol Pablo. Así que esas dos analogías las vamos a completar la semana que viene. Hoy solamente nos vamos a concentrar en una. Pero dicho todo esto, hermanos, hay un versículo 14 que está en el marco de una parábola de nuestro Señor Jesucristo, que es Lucas 19. Y ese versículo 14, para aquellos que quieren, no hace falta que lean toda la parábola, pueden buscar el verso 14. Ese solo versículo es un pasaje revelador de la Escritura porque plantea la esencia de tu corazón, la esencia de mi corazón. El verso 14, que está en el marco de esa parábola que el Señor está enseñando, plantea cuál es la naturaleza del corazón humano en su estado natural. ¿Y qué dice el pasaje? No queremos que éste reine sobre nosotros. Y pueden leer y estudiar la parábola porque es muy interesante. Pero lo que está plasmado allí en ese pasaje de la Escritura es precisamente la rebelión humana en contra de la soberanía, del gobierno y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa rebelión implica claramente un rechazo aborrecible, un rechazo activo a su gobierno, a su autoridad. Y eso evidencia lo que nosotros conocemos en teología como la depravación del corazón humano. ¿De qué nos habla esa doctrina? Que el corazón del hombre se inclina, tiene predilección por el pecado. El corazón del hombre prefiere el pecado antes que someterse al único y verdadero Rey, que es Cristo. Y si hay algo que caracteriza la naturaleza humana también, hermanos, es ese afán de libertad que nosotros tenemos. El hombre tiene afán, desea, anhela la libertad. Y es interesante el tipo de castigo que se aplica desde que el hombre es hombre, ¿no es cierto?, cortándole la libertad, poniéndolo prisionero ante algún crimen o ante alguna expresión grotesca de nuestra miseria, de nuestro pecado. Porque lo que el hombre más le duele es el perder su libertad. Deseamos tener libertad, pero en el plano espiritual la Escritura plantea al hombre en su estado natural, sin excepción,
lo plantea como alguien que es esclavo de algo o de alguien, valga la redundancia. Entonces, en nuestra naturaleza anhelamos ser libres, pero en el plano espiritual somos presentados en la palabra de Dios como esclavos de algo o de alguien, todos nosotros, hermanos, sin ningún tipo de excepción. Todos los que estamos aquí presentes escuchando esta predicación, anhelamos la libertad, nos jactamos de ser libres, seres libres, pero la realidad de la palabra es que al mismo tiempo somos esclavos. Y eso es básicamente lo que Pablo está enseñando en este pasaje que nosotros vamos a estudiar. En el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, nosotros vemos que se inicia una sección o una porción de esta carta donde Pablo nos muestra realidades que van de la mano con la proclamación, con la verdad del Evangelio. Pablo nos ha demostrado que todos los seres humanos somos culpables ante la justicia de Dios. Pablo ha sido enfático en mostrarnos que todos necesitamos recibir como un regalo la justicia que Dios nos ofrece en el glorioso mensaje del Evangelio. Justicia que solo puede ser alcanzada solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Pero eso levanta una objeción en la mente, en la lógica humana corrompida por el pecado. Y Pablo está lidiando, por decirlo de alguna manera, con ese tipo de objeciones que se levantan en contra del Evangelio. Por ejemplo, a partir del capítulo 6, ¿cuál es esa objeción que se levanta en contra del Evangelio? Verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo termina de decir al final del capítulo 5 que donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Y la lógica corrompida por el pecado dice, entonces vamos a pecar para que abunde la gracia de Dios. Ahora el cristiano puede vivir como se le da la gana. Ahora el cristiano puede vivir como mejor le parezca. Porque si abunda el pecado, abunda la gracia y estamos bajo la gracia, le damos para adelante. Pero la respuesta de Pablo es contundente y es determinante. En ninguna manera, dice Pablo. Y esa es una expresión difícil de traducir, decíamos la última vez que vimos la carta a los romanos. Es una expresión muy fuerte que hay en el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo de ninguna manera, es decir, absolutamente no. Nadie piensa así en medio nuestro. Somos perdonados por gracia, pero esa misma gracia que justifica también santifica. Por lo tanto, es inconsistente con la fe del Evangelio pensar que esa misma gracia es una tarjeta de crédito para vivir como yo quiero, para pecar de la forma en que yo quiera. Todo aquel que ha sido verdaderamente justificado solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, está indiscutiblemente siendo santificado porque esa persona está unida a Cristo. No existe el concepto de cristiano, discípulo de Cristo, que vive igual o peor que alguien incrédulo. Eso en esencia es lo que Pablo está enseñando en los primeros 14 versículos del capítulo 6 de esta carta. Pero ahora a partir del verso 15, hermanos, Pablo plantea una interrogante, una pregunta similar a lo que ocurre en el versículo 1, pero con una leve variación. Dice, leamos del verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso dice verso 14, lo último que vimos en el último sermón. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y otra vez, contundente la respuesta, en ninguna manera. Fíjense cómo aparece nuevamente esa lógica corrompida por el pecado. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué problema hay si pecamos? ¿Qué problema hay? Ahora podemos hacerlo con total naturalidad, con total libertad. Si Dios perdona, Dios es amor, Dios es un Dios de gracia, entonces no hay peligro, no pasa nada. No estoy bajo la ley, entonces yo puedo vivir como quiera. Esa es la lógica corrompida por el pecado. Y la respuesta de Pablo vuelve a ser contundente, en ninguna manera. Y otra vez aparece una de las negaciones más fuertes que hay en el Nuevo Testamento. Es totalmente absurdo. Erradiquen esa idea de lo que estaría diciendo Pablo. Es absurdo, es que alguien que se considera verdadero
cristiano continúe entregado a su vida de pecado por el solo hecho de ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Si alguien piensa de esa manera, no entiende la gracia de Dios. Si alguien piensa de esa manera, no entiende el Evangelio. No entiende quién es realmente su Señor. Y para explicar ese argumento, Pablo usa dos ilustraciones que yo les comentaba al principio, la esclavitud y el matrimonio. Hoy vamos a concentrarnos solamente en esa analogía que hay con la esclavitud. La semana que viene vamos a ver esa analogía que hay con el matrimonio, pero argumentando justamente la imposibilidad de que alguien pueda vivir como se le da la gana, solo porque ahora está bajo la gracia. Eso es lo que Pablo va a exponer. Y lo que vamos a aprender hoy es que no hay personas libres en el sentido absoluto de la palabra. Todos vivimos bajo un señorío. Y la pregunta de rigor es, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna tu vida? Esa es la pregunta. El énfasis de este pasaje es que todo ser humano vive bajo un señorío, o del pecado que conduce a la muerte, y el texto es clarísimo, o de Cristo que conduce a la justicia y a la vida eterna. 5 puntos, hermanos, rápidamente, veamos. Vamos a ver, punto número 1, la falsa idea de libertad que tienen los hombres. Punto número 2, la esclavitud inevitable del corazón humano. Punto número 3, la obra transformadora del Evangelio. Punto número 4, la evidencia práctica, la evidencia tangible del nuevo señorío que tienen los creyentes. Y por último, el destino eterno que confirma tu señorío. Esa es la realidad de lo que vamos a ver hoy, hermano. Así que veamos la falsa idea de libertad. Punto número 1. Dice el verso 15 una vez más, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pablo está repitiendo la misma lógica del verso 1, decíamos antes. ¿Y cuál es el problema? ¿Es la gracia de Dios? No. El problema es el corazón humano que distorsiona la gracia de Dios. Hay una expresión allí, no estamos bajo la ley. ¿Qué implicaciones tiene eso? No estamos bajo condenación, no estamos bajo un sistema de justificación, sino bajo la gracia. Y esa expresión bajo la gracia implica que estamos bajo el señorío, bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es la realidad del hombre carnal, del hombre en su estado natural? ¿Cuál es la realidad del hombre que no ha sido regenerado en su corazón? El hombre interpreta esto conforme a su naturaleza caída. Es lo que decíamos antes. Si no hay ley, no hay límites. Si no hay ley, no hay límites. Y eso evidencia una clara distorsión de la fe del Evangelio, una clara distorsión del mensaje del Evangelio. Y eso es natural en el hombre natural. Eso es propio de aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso revela la depravación, la corrupción del corazón. ¿Por qué? Porque el hombre en esa condición, y no estoy hablando de género, estoy hablando de hombre o mujer, no estoy hablando de edad, estoy hablando de niños, de jovencitos, jóvenes, adultos, ancianos. La persona en esa condición no busca la santidad, no busca hacer lo correcto ante los ojos de Dios, solo busca justificar su pecado. Ahora, es ridículo pensar que Cristo murió para darme el permiso, para darme la vía libre a vivir como yo quisiera, a pecar libremente. Porque el Evangelio anuncia que Cristo murió para librarme del dominio, del señorío, del control, de la soberanía del pecado. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es la misma expresión que Pablo usa en nuestro pasaje de vivir para la justicia. Ese es el fruto de la regeneración, de nacer de nuevo, de verdaderamente ser un discípulo de Cristo. Tristemente, hermanos, una falsa conversión se evidencia con una falsa libertad o un falso entendimiento de lo que es la libertad en el plano de la vida cristiana. Y el texto dice que eso termina en condenación. Punto número 2, fíjense cómo Pablo plantea una esclavitud que es inevitable, de la cual no podemos escapar, no podemos eludir. A lo largo de este pasaje, Pablo insiste en el hecho de que todos somos esclavos de algo o de alguien. Al final de cuentas, nadie es
absolutamente libre. El término libertad, en su concepto o en su entendimiento absoluto, no existe como tal. Porque todos, dice Pablo, en cierta manera ofrecemos un sacrificio en algún altar. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis? Esa palabra someter está hablando acerca de presentar, de ofrecer algo. De hecho, la Biblia de las Américas la traduce como presentar. Esa es la ofrenda o el sacrificio. ¿No sabéis que si vos te presentás, te ofreces a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y ya Pablo introduce el concepto de obedecer a la justicia. Esa palabra someter, yo les decía, nos habla de un ofrecimiento voluntario, nos habla de una ofrenda voluntaria, es una rendición voluntaria que hace la persona. Y lamentablemente nosotros ofrecemos sacrificio, ofrecemos ofrendas, nos ofrecemos como sacrificio delante de varios altares. Y si hay algo que nos atraviesa a todos por igual es el anhelo, el deseo, la inclinación de nuestro corazón hacia altares tales como el dinero, la posición, el estatus, el poder, materialismo, diversión, el gozo excesivo, la rienda suelta de nuestros placeres, el sexo o cualquier otra cosa que caracterice a aquellas cosas por las cuales se inclina nuestro corazón. Nosotros mismos nos ofrecemos como esclavos, es lo que está diciendo Pablo. Nos sometemos. Y ahí está el riesgo. ¿No sabés que si te sometés, si te presentás a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de eso a quien estás obedeciendo? Y esto puede sonarnos raro, porque la mayoría de nosotros pensamos que ser esclavo, de hecho, tenemos dificultad para comprender la esclavitud en su plenitud. Porque nadie en esta generación presenció, más que lo que pudo haber leído, estudiado o visto en televisión o documentales, asuntos que giran alrededor de la esclavitud. Pero nosotros pensamos que los esclavos son productos o son personas que quedan como el resultado tal vez de una guerra o de un enfrentamiento, o son comprados en un mercado de esclavos, porque la historia nos habla de que en algún momento hubo un mercado de esclavos. Pero en la antigüedad, hermano, en el contexto en que Pablo está hablando esto, existía lo que era la esclavitud voluntaria. Entonces, lo que a nosotros quizá nos parece raro, para la audiencia original no es raro. Cuando Pablo está hablando de someterse, ¿no es cierto? Y que hay que evaluar bien a quién nos sometemos. ¿No sabéis que si os sometéis? Bueno, Pablo está hablando de un tipo de esclavitud que existía en ese tiempo, que es la esclavitud voluntaria. La gente muy pobre, por ejemplo, la gente que estaba en extremada condición de pobreza, podía ofrecerse como esclava de alguien simplemente con el fin de tener alimento y un techo. Eso existía en la antigüedad, pero una vez que se ofrecían como esclavo, una vez que tenían un amo, ahí sí debían obedecerle. Y eso estaba en el marco legal del contexto greco-romano. Entonces, una vez que se sometían voluntariamente, ahí sí o sí había que obedecer. Entonces, había una esclavitud voluntaria y por eso Pablo está hablando de uno mismo, de que la persona se ofrece como esclavo. Nadie podía ofrecerse como esclavo y continuar siendo una persona libre. Eso es contradictorio. Y ese es el punto que está planteando Pablo en nuestro pasaje. En este texto, en cierta forma, lo que se está haciendo es destruir ese mito del libre albedrío, que genera mucha discusión y mucho intercambio o fuego cruzado a veces cuando hablamos con personas que realmente creen en esa realidad de la condición humana. El hombre siempre está inclinado, es lo que enseña la Escritura, o al pecado o a la justicia, porque es el término que introduce Pablo. Pero esto último, mi corazón inclinado a la obediencia, a la justicia, solamente sucede por la gracia de Dios, y es lo que vamos a ver ahora más adelante. Pero ¿por qué Pablo está haciendo este tipo de planteo? ¿Por qué Pablo está usando este tipo de retórica?
Porque lo que Pablo quiere hacer, hermano, en este texto, es mostrarnos que la obediencia es la esencia misma del sometimiento o de la esclavitud. Repito eso, la obediencia es la esencia misma de la esclavitud. Por eso es que está ese paralelismo que se usa allí en el texto. ¿Somos esclavos del pecado para muerte o somos esclavos de la obediencia para justicia? ¿Y cómo debemos aplicar eso a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra iglesia? No importa que vos profeses con tu boca que sos cristiano. No importa eso. Eso no tiene gran importancia. Repito, no importa que vos digas, yo soy cristiano. Es tu obediencia lo que revela quién es tu verdadero amo, quién define tu señorío, el título de este sermón. Es tu obediencia lo que da evidencia quién es tu amo y de quién sos esclavo. Y por consecuencia, es tu obediencia lo que termina revelando y mostrando al mundo cuál será tu destino eterno. No es tu profesión de fe, no es hacer una oración donde yo me entrego, no es levantar la mano y tomar la decisión de seguir a Cristo. Es tu obediencia, es tu obediencia. Una verdadera iglesia de Cristo no está llena de personas que deciden. No está llena de personas decidiendo. Una verdadera iglesia de Cristo está llena de personas que se han rendido al señorío de Cristo, que se rindieron. ¿Sabes lo que es rendirse? Es entregarte, es decir, basta. Es rendirme, es una palabra no muy común en la psicología que permea nuestra sociedad. Está mal rendirse, nosotros tenemos que mantenernos en pie, pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de huir de esa condición, no queda otra que rendirse. Entonces va más allá de una decisión que tomo. El señorío de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, se ve confrontada, la realidad de nuestra vida se ve confrontada con lo que la Escritura nos habla acerca de Cristo como Señor. Dice Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El Señor Jesucristo fue enfático al enseñar esto. O sea, solo hay dos alternativas, hermanos, para todos los que estamos acá en este lugar. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia, dice la Escritura. Y en este asunto no existe la neutralidad. Repito, no hay grises, no hay tibios en este asunto. Todos nosotros tenemos un amo, todos nosotros tenemos un Señor, todos nosotros tenemos un dueño, todos tenemos a alguien que nos controla y que nos gobierna. Por eso es sumamente importante que prestes especial atención al punto número 3, la obra transformadora del Evangelio, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Esa, hermanos, amigos y todos los parientes que podamos tener entre nosotros, esa es la obra transformadora del Evangelio, la que está plasmada allí en ese texto. La conversión no es otra cosa que un intercambio de esclavitud, de lo que está planteando Pablo. ¿Qué es la conversión, pastor? Es un intercambio de esclavitud. Dejá de ser esclavo de alguien para pasar a ser esclavo de otro. Erais, dice el texto. Palabras clave que aparecen allí. Erais, pasado. Pablo está hablando del pasado. Dice, habéis obedecido de corazón. Pero si el problema está en el corazón del hombre. Claro, pero eso erais. Ahora hay una nueva criatura. Pablo está hablando de una regeneración que opera en el hombre, en la persona, una regeneración real. Dice, forma de doctrina. Eso no son reglamentos, leyes, normas, eso no son estatutos religiosos. Forma de doctrina, esa es la verdad objetiva del Evangelio. Esa es la verdad objetiva del Evangelio que está plasmada en esta analogía de la esclavitud y de la falsa libertad que el hombre cree tener.
Entonces, lo que nosotros acabamos de leer no es moralismo, no es psicología, es transformación interna. Es una transformación que se origina en el ser, en la esencia de la persona. Eso se llama regeneración. Lo que nosotros estamos viendo acá en el texto es un llamado eficaz que Dios hace al pecador y que termina en una conversión verdadera. ¿Por qué? Porque Dios no invita, Dios transforma, hermanos. Es mentira, Dios es un caballero, eso es verso. Dios transforma y es lo que estamos viendo. Pablo está describiendo a la conversión como pasar de una esclavitud a la otra. Y lo que hizo la diferencia, ¿cuál es? Fue el hecho de haber obedecido, dice, de corazón a una forma de enseñanza a la que fuimos entregados, está diciendo el texto. Y esa palabra es clave para entender esto. Hay un verbo que aparece allí y que es entregado, entregados, y se encuentra en voz pasiva. Eso significa que no fue que a estos creyentes romanos se les entregó un conjunto de doctrinas y ellos decidieron recibirla y aceptarla como buena y válida. No, hermano, eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que Pablo está diciendo es que ellos, esos creyentes a los cuales va destinada esta carta, fueron entregados. ¿Qué significa voz pasiva? Que ellos están recibiendo la acción del verbo. Ellos están recibiendo esa acción de que se les entrega algo. Ellos fueron entregados, dice, a una forma de justicia, a esa forma de enseñanza que plantea el texto, a esa doctrina. ¿Y qué es eso? ¿Son estatutos, son reglas? Eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la fe del Evangelio. Y es interesante porque la palabra que usa Pablo es la misma palabra que él usa en el capítulo 1 de esta misma carta. Pero ahí Pablo está hablando de que han sido entregados, y es triste el contexto que rodea ahí a la palabra, porque Pablo se refiere a los paganos. Pablo se está hablando de aquellos que son incrédulos, aquellos que deciden vivir de espaldas a Dios, y ahí aparece la palabra, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó 3 veces. Romanos 1:24, Romanos 1:26, Romanos 1:28. Pueden buscarlo allí. 4 o 5 hojas más atrás van a encontrar eso. La misma palabra que aparece en nuestro texto, pero en otro contexto. Y ahora Pablo, en este pasaje, en vez de hablar a los incrédulos, él está hablando a los creyentes. Él le habla a los creyentes y les dice, Dios también los entregó a ustedes. Los entregó. ¿A qué los entregó? Los entregó al Evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo. Eso fue lo que pasó con ellos. Eso fue lo que pasó con nosotros, hermanos. Si somos de Cristo, si somos creyentes, verdaderos creyentes, Dios nos entregó a la verdad del Evangelio. ¿Y cómo se ve eso, pastor? Él abrió tus ojos. Él abrió tus ojos, Él abrió tu entendimiento para que vos veas la realidad de tu pecado a través del lente de su palabra, no como el pecado, bueno, sí, todos tenemos. No, eso es psicología barata. No, Él abrió tus ojos para que vos veas la realidad de tu pecado a través de su palabra. Y fue de esa manera que vos llegaste a entender tu condición delante de Dios y no te quedó otra que abrazar la hermosura de Cristo, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en tu vida que te viste tan miserable, tan sucio, y lo único que podías hacer es acudir al único lugar donde puede acudir un pecador que se ve como tal, a Cristo Jesús. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios nos dio vida, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos libró, dice Pablo en nuestro texto, de la esclavitud del pecado. Por eso que el verso 18 dice, fuimos libertados del pecado. Y acá es tremendo, si no ponemos atención a la forma de las palabras que Pablo está utilizando, podemos terminar creyendo cualquier cosa. No dice que vos y yo rompimos las cadenas que nos esclavizaban al pecado. Vos decidiste, vos fuiste, eso es verso, eso no existe. Dice, fuimos libertados del pecado. Si fuimos libertados porque vos y yo no podíamos hacer nada, estábamos presos, había cadenas que nos tenían esclavizados, pero fue Dios el que rompe esas cadenas. Vos fuiste libertado del pecado y fuiste hecho esclavo. ¿Cómo? Claro, fuiste hecho esclavo, siervo de justicia, dice el texto. Y Pablo repite
la misma idea. Si saltamos por un momento al verso 22, otra vez se repite la misma idea. Mas ahora que habéis sido otra vez libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿te vas dando cuenta de lo que Pablo está planteando? Gracias a Dios, dice Pablo. ¿Quién nos hizo libres en Cristo? ¿Quién rompió las cadenas? Él. Y ahora que somos siervos, esclavos. Pero ya no esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Y esa obra de Dios en nosotros produce como resultado nuestra rendición a Él. ¿En qué momento cuando el hombre se convierte? ¿En qué es convertirse? Me rindo, ya está, basta. ¿Cómo yo voy a contender contra Dios? Yo sé que me encuentro en las manos de un Dios que está irado contra el pecador todo el tiempo, dice la Escritura. Lo entiendo, ahora conozco esa verdad, me rindo, tiro la toalla, levanto la bandera blanca, me rindo. Y ahí ocurre la conversión. La obra de Dios produce conversión. La obra de su Santo Espíritu en nuestro corazón produce conversión. ¿Y qué es conversión? No es otra cosa más que levantar la bandera, hermanos. Me rindo, me ofrezco. Y ahora me ofrezco, ahora me entrego, me someto, me rindo a Dios como esclavo para obedecerle. Fíjense cómo Pablo presenta ese proceso como una liberación a través de la cual pasamos a ser esclavos. O sea, éramos esclavos del pecado, ahora pasamos a ser esclavos de Dios. Verso 18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de Dios. Esa palabra siervos no es el siervo que nosotros conocemos que recibe una paga por el trabajo que hace. Esa palabra siervo es esclavo. Entonces, ¿somos libres o somos esclavos? Esa es la pregunta. Porque parece un juego de palabras. Pero ¿cuál es la verdad de fondo? ¿Somos libres o somos esclavos? La respuesta es que todo el mundo es libre y es esclavo. Lo dijimos desde el principio. El que es libre de Dios es esclavo del pecado. ¿Se entiende? El que es libre de Dios es esclavo del pecado. Yo no quiero ser libre de Dios, yo quiero ser esclavo de Dios. ¿Vos? Espero que sí. El que es libre del pecado, el que fue libertado, ¿qué es? Es esclavo de Dios. Parece un juego de palabras, pero en realidad es la esencia misma de la fe cristiana. Somos libres y somos esclavos. Esa es la contradicción de la fe del Evangelio, esa es la paradoja de la fe del Evangelio. Y como bien dice un autor, la ley moral de Dios ahora es el código de conducta. La ley moral de Dios en nuestra fe reformada, ¿desechamos la ley? No. La ley moral de Dios ahora es el código de conducta de la gente que es libre. Porque Pablo está diciendo, fuimos libertados. O sea, estábamos esclavizados con cadenas que nos aprisionaban allí, pero se rompieron las cadenas del pecado. ¿Para qué? Para que ahora seamos esclavos de Dios y obedezcamos a Dios. Versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ese es un pensamiento satánico, diríamos, diabólico. El evangelio, el evangélico, la fe del evangelio no piensa de esa manera. La ley es el código de conducta, repito este principio, de aquellos que han sido liberados. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, no para que ahora podamos hacer lo que se nos venga en ganas, sino para que ahora podamos obedecerle a Él, porque esa obediencia es la verdadera libertad. La obediencia a Dios es verdadera libertad. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el pecado todavía mora en nosotros, hermanos. El problema es que el pecado mora en nosotros. Tal vez suena muy lindo, quizás alguno está pensando, pero yo hoy pequé y terriblemente pequé. Anoche pequé, ayer pequé, quizás está pensando algunos. Repito, la obediencia a Dios es la verdadera libertad. Pero el pecado aún mora en mí, no me puedo separar del pecado. Hay una guerra en mi interior, quizás alguien está pensando. Hay una guerra, yo estoy luchando contra el pecado. ¿Acaso yo no soy de Cristo? Buena noticia si estás luchando contra el pecado. Si hay una guerra en tu interior, es una muy buena noticia,
porque eso es típico de los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes luchan con el pecado. Versículo 12 del mismo capítulo, más atrás. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjense, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Parece ser como que Pablo está planteando esta idea, o yo me imagino esto, de mi vida, mi cuerpo, como una especie de ciudad donde hay un rey que fue destronado. Y ese rey se llama pecado, pero fue destronado por el único rey verdadero que es Cristo cuando yo me convertí a Él. Y ahora Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es como que este rey que fue destronado quiere aparecer, pero ya hay un rey que ha ganado terreno en mi alma, en mi corazón. Dice, no te presentéis, ni presentéis, o sea, no te ofrezcas como lo hacías antes, que te rendía ante cualquier altar. No, dice, tampoco presentéis vuestros miembros, tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia hay un nuevo rey, eso es lo que está diciendo Pablo. En ese trono donde estaba el yo, donde estaba el pecado, ya no reina más el pecado, ahora hay un rey, pero el pecado está queriendo ahí, luchando. Entonces estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo señorío, tenemos un nuevo dueño, tenemos un nuevo amo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿estás luchando, estás batallando? Eso es evidencia de una verdadera fe en el Evangelio. Ser esclavo de Jesucristo, hermano, es la bendición más grande que una persona puede tener. Repito, ser esclavo de Jesucristo es la bendición más grande que una persona puede tener. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es fea, y ahora la vamos a ver. Tener el pecado como esclavo, como amo, es terrible y es duro, y paga muy bien. Pero Cristo es perfecto. La Escritura nos habla de que Él es un perfecto y glorioso Salvador. La Escritura nos habla de que su amor es incomparable, es incomprensible. Su poder no tiene fin, no tiene límites. La sabiduría de Cristo, ¿quién la puede comprender? Su bondad va más allá de toda comparación. Él se entregó, Él se humilló por un pecador como vos. Entonces, Él es un amo ante el cual podemos rendirnos aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Él es un glorioso Salvador, Él es un perfecto Salvador, que Él está abierto a recibir a cualquier miserable pecador que se arrepienta de sus pecados y se rinda aquí y ahora, no allá, porque allá será un juez implacable. Cuando te presentes delante de Él, Él será un juez implacable, que no tendrá por inocente al culpable. Por eso Él ahora, yo ruego que la hermosura, decíamos antes, cautive tu mente y tu corazón para que te puedas rendir a Cristo si Él no es tu Señor y tu Salvador. Punto número 4, la evidencia del nuevo señorío que está planteando Pablo en el texto. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, dice Pablo. O sea, hay limitaciones en ustedes. Y no es que Él se ponga por encima de sus lectores, sino que Él está hablando de las limitaciones que tenemos precisamente por nuestra naturaleza caída. Entonces, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, hermanos: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto. Eso es lo que podríamos entender como les hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo está diciendo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, como lo es también para mí, estaría diciendo Pablo. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, y la connotación que hay acá es inmoralidad sexual. En el pasado la impureza y el desenfreno fue lo que los caracterizó. Los hundió aún más en el pecado, dice.
Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, dice Pablo, nosotros nos presentábamos a nosotros mismos, esa sería la idea. Nosotros nos ofrecíamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, toda nuestra plenitud como persona para pecar y pecar. Pero ahora que somos cristianos, está diciendo Pablo, tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, toda nuestra vida para dar fruto, para santificación. La esclavitud al pecado y la esclavitud a Cristo, hermanos, no es algo estático, algo pasivo. Repito, la esclavitud al pecado y la esclavitud a Cristo no es algo estático, no es algo pasivo. Alguien que es esclavo del pecado inevitablemente está cayendo en picada libre. Esa es la realidad. Alguien que es esclavo del pecado está cayendo. Su vida va cuesta abajo. Su vida se encuentra en un proceso constante de degradación. La vida de esa persona es pecado tras pecado tras pecado. Alguien que es esclavo del pecado no es un verdadero cristiano. No tiene a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Por la realidad de que el pecado aún se enseñorea de él, el pecado gobierna, el pecado reina. Esa persona respira y peca. ¿Cómo? Sí, esa persona respira y peca. Esa persona a la mañana abre los ojos y ya está pecando. Esa persona está disfrutando un buen desayuno, está disfrutando una buena comida y está pecando. Su vida entera es un pecado. ¿Saben por qué? Porque es Dios quien le está dando el aire para respirar a esa persona. Es Dios quien le está dando la capacidad de poder respirar ese aire. Es Dios quien le permite abrir los ojos cada mañana a esa persona. Es Dios quien le da el sustento a esa persona. Es Dios quien le da la capacidad de generar ese sustento, de poder disfrutarlo. Es Dios el que le da el aliento de vida a esa persona. ¿Y sabe por qué Dios hace todo eso? Para su gloria. Dios lo hace para su gloria, pero el incrédulo, aquel que es esclavo del pecado, usa su vida y todo lo que Dios le brinda para hacer lo que le da la gana, por lo cual cuando respira el aire que Dios le está dando, está pecando en contra de Dios, porque no está viviendo para su gloria, porque todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te da, es para que vos lleves gloria a su nombre. Por eso alguien que es esclavo del pecado, su vida va en picada libre, va cuesta abajo, degradación, más degradación, más degradación. Pero si vos sos esclavo de Cristo, wow, qué diferente que es. Yo le decía antes, ser esclavo del pecado y ser esclavo de Cristo no es algo estático. O sea, es algo activo que ocurre y se evidencia. Bueno, si vos sos esclavo de Cristo, tampoco estás estático. Sí, está la raíz del pecado en nosotros. No hemos sido separados de esa naturaleza caída, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora es Cristo nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el Rey soberano sobre nuestras vidas. Nuestro pecado, nuestro yo ha sido destronado, ahora estamos envueltos, ahora vivimos no en picada como el incrédulo, ahora vivimos en ascenso porque estamos en un proceso de santificación progresiva por medio del cual estamos siendo conformados, dice la Escritura, cada vez más al carácter de Cristo, al de nuestro amo. El incrédulo cada vez más se acerca a la paga de su amo, que es la muerte, la condenación eterna. Pero el creyente cada vez más se acerca y se asemeja al carácter de Cristo porque está siendo santificado. Ese es el fruto de la esclavitud a Dios. Entonces te das cuenta cómo una esclavitud te daña progresivamente hasta llevarte a la condenación eterna en el mismo infierno, pero la otra esclavitud te va llevando a través de un proceso glorioso de transformación que concluye con el deleite eterno de estar en la gloriosa presencia de nuestro Señor. Esa es la realidad del creyente. Romanos 6:20, porque cuando eras esclavo, escuchá bien creyente, sos un creyente, escuchá lo que dice la palabra, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? Que eras libre de la obligación de
llevar gloria a Dios, eras libre de la obligación de hacer lo correcto. Cuando eras esclavo del pecado eras libre, entre comillas. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿No pasa una ráfaga por tu mente de quién eras cuando el Señor te alcanzó? ¿No te avergüenza? Hay cosas que a mí me avergüenzan. Cuando yo era esclavo del pecado, o sea, si yo pienso en esas cosas, traen vergüenza a mi vida. Dice, ¿qué fruto tenían? Dice Pablo. Esas cosas que ahora te avergüenzan, porque el fin de ellas es la muerte. El fin de esas cosas era la muerte. Versículo 21, Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Fíjense qué interesante, Pablo está hablando de esta paradoja, de esta contradicción de ser libres y esclavos a la vez. Lo que mencionábamos antes, hay un sentido en el que el pecador es libre de la justicia, dice el texto, es libre de la obligación de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. En definitiva, ese tipo de libertad entendemos hoy que no es otra cosa más que esclavitud. Por lo tanto, no hay otra opción más que pecar en ese tipo de libertad. Por eso es libre, pero esclavo a la vez. Y la Biblia nos enseña que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. O sea, lo bueno que uno puede hacer en esta condición de libertad, o visto de otra forma en este tipo de esclavitud, lo bueno que uno puede hacer es pecado, es inmundicia. Nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, dice la Escritura, porque no son para Dios, sino para nuestra propia gloria. Por eso el incrédulo respira, peca, come, peca, vive y peca. Su aliento de vida es un pecado a los ojos de Dios, porque está viviendo para su propia gloria y no para la gloria del Señor, decíamos antes. Hay gente incrédula. Siempre ponemos estas ilustraciones, pero me parece que viene al caso para entender. Hay gente incrédula que trata de... Ellos no procesan el concepto de pecado. El incrédulo piensa en errar, en equivocar, en no cometer errores. Pero hay gente, vamos a traducir nosotros la mentalidad típica de un incrédulo de esta manera. Hay gente incrédula que para guardarse del pecado peca. No sé si se entiende. Hay gente incrédula que guardándose del... ¿Cómo se guardan del pecado? Pecando. ¿Por qué? Porque hay hombres nobles, hay hombres muy morales que no son capaces de ir a un prostíbulo. Y el que no sabe que un prostíbulo es un lugar donde hay prostitutas, donde hay mujeres que ofrecen sexo por dinero. Y hay hombres que tal vez se abstienen de hacer eso, no sea cosa que se enfermen, no sea cosa que le agarre una enfermedad venérea, no sea cosa que tal vez su reputación se vea alterada, afectada. Entonces ellos se guardan de pecar pecando. ¿Por qué? Porque no lo hacen para que Dios reciba gloria, lo hacen por ellos mismos. Por eso el incrédulo es libre de la justicia. Dice, no puede llevar gloria a Dios, es libre de la justicia, dice Pablo. ¿Y qué más? Vergüenza y muerte. La vida del incrédulo es una vida destruida, decíamos, aquí y ahora. ¿Y cuál es el fruto? Separación eterna de Dios, vergüenza y muerte eterna. Pero el otro tipo de esclavitud, qué diferente que es, hermanos. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Nueva Traducción Viviente. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. La esclavitud de Dios, hermanos, produce santificación en el presente y vida eterna en su presencia, en su gloria eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. La santificación en el creyente es necesaria, es progresiva y es una evidencia de que esa persona participará de la gloria eterna. Unidos a Cristo, producimos fruto, es lo que enseña la Escritura. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dice Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, ¿queremos ser una iglesia sana? ¿Queremos ser creyentes sanos? Entonces tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser creyentes
que persiguen la santidad y que entienden que el fruto presente apunta a la realidad eterna que nos espera como tal, como creyentes en Cristo. La supuesta libertad del incrédulo, decíamos, no es otra cosa que esclavitud, mientras que la esclavitud del creyente no es otra cosa que verdadera libertad. Y se cumple lo que decíamos antes, en el creyente también, libre y esclavo a la vez. Pero esta esclavitud es total y absolutamente diferente. Una trae como consecuencia lo que mereces por tu rebeldía contra Dios y la otra trae como consecuencia el regalo inmerecido de la vida eterna. Y ahí hay una diferencia notable entre un tipo de esclavitud y la otra. Punto número 5 y último de este sermón. Fíjense cómo Pablo plantea la realidad de dos destinos eternos. Dos destinos eternos. Y esa realidad Pablo la está planteando como un móvil para nuestra santificación. Y dice así el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga nos habla de un salario justo, ni más ni menos, es lo que merece la persona. La palabra dádiva implica no un salario, porque no es algo que yo gano, que merezco, no. La palabra dádiva implica un regalo inmerecido. Repito, paga es un salario justo, dádiva es un regalo inmerecido. Y fíjense cómo en el mismo pasaje hay un contraste absoluto, porque el pecado, dice Pablo, apunta a la muerte, pero la dádiva, esa es la paga, eso es lo que merece el pecador, pero el regalo, la dádiva de Dios apunta a la vida eterna en Cristo. Implícitamente Pablo está diciendo que no hay vida fuera de Cristo. Repito, implícitamente Pablo está diciendo que no hay vida fuera de Cristo. Por lo tanto, si vos estás escuchando esto y sos de Cristo, estás en Cristo, este pasaje no puede producir otra cosa más que el fruto de la santidad y la obediencia en tu vida como esclavo de Cristo. Y ahí está el punto. Y quizá alguno está pensando, pero pastor, yo he usado ese pasaje para predicar el Evangelio muchas veces. Y eso está bien, eso es lo que hacemos comúnmente. Pero ojo, este pasaje está siendo destinado a creyentes. Capítulo 1, Pablo le está diciendo, los entregó al incrédulo. Pero acá le está diciendo, los entregó al Evangelio, a los creyentes. Y no se terminó la línea de pensamiento. Porque la muerte justamente es lo que justamente merece el pecador por causa de su rebeldía contra Dios. Pero la vida eterna que recibe el creyente es completamente inmerecida, como dice el texto. Y esa es la dádiva gratuita de Dios. Un regalo que Dios nos otorga a los creyentes únicamente por gracia. ¿Por causa de quién? ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Entonces, repito, no dejes de usar este pasaje para predicar el Evangelio a los incrédulos, pero acordate que esto está destinado para vos esencial y primordialmente. Ese es el propósito principal. ¿Cuál es el propósito? ¿Esto es para evangelizar? No necesariamente, esto es para santificar al creyente. Ese es el propósito que hay detrás del texto. Y esto es lo que te tiene que movilizar a vivir a la altura de lo que sos en Cristo. Nosotros, hermanos, no presentamos nuestros miembros para servir al pecado, como si todavía estuviéramos sometidos a la esclavitud, a ese amo, no. Acordate siempre, nunca te olvides cuál es el miserable paga o precio o salario del pecado. Si lo comparás con la dádiva de Dios que hemos recibido gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús, no tiene comparación. Entonces, repito, el propósito de este texto que estamos leyendo es santificar a los creyentes. Conclusión, hermanos. ¿Se trata de seguir reglas, pastor? ¿De seguir estatutos? No. ¿Se trata de ser religioso? No. ¿Se trata de ser parte, ser miembro de una iglesia? No necesariamente. Ahí le agregamos ya la palabra necesariamente. Porque un verdadero creyente forma parte de una iglesia local, es introducido a la iglesia del Señor. Pero eso son cosas que están en la periferia de la esencia de nuestra fe. La pregunta resonante en tu mente y en tu corazón sigue siendo la misma. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor?
Yo quiero preguntarte para concluir esta noche, ¿quién es tu Señor? Porque tu vida, tu obediencia, tus deseos, tus pensamientos, tus decisiones, aunque no te des cuenta, están respondiendo quién es tu Señor. Vuelvo y repito, ¿quién es tu Señor? Porque tu vida, tu obediencia, tus deseos, tus pensamientos, las decisiones que estás tomando en tu vida, el camino que estás transitando, eso ya está dando una respuesta a esa pregunta. Y este texto termina con una realidad gloriosa. ¿Cuál es? La dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo no solo te ofrece perdón, Él te ofrece un nuevo señorío, un gobierno sobre tu vida, una nueva vida, un nuevo destino eterno. Entonces, el llamado es confrontador. ¿Por qué? Porque si vos vivís en pecado, no sos libre, sos esclavo. Y la paga del pecado es la separación eterna de Cristo y la condenación eterna de tu alma. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Rendite a Cristo, andá, corré, huí, arrepentite de tus pecados, entregale tu vida al Señor, confesá a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Yo oro para que haya un nuevo nacimiento en tu vida si vos estás viviendo en la esclavitud del pecado. Ahora, si vos decís conocer a Cristo, yo te pregunto, ¿dónde está el fruto? ¿Hay fruto en tu vida? Si vos decís conocer a Cristo. Ahora, si estás en Cristo, no hay opción, no hay alternativa. ¿Cuál es el único camino para aquel que está en Cristo? Vivir bajo el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.